andan? ¿Qué dicen? Pero muy buenas tardes. Bueno, es que la noticia del momento, de este instante, tiene que ver efectivamente con la tormenta que por fin se desató en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Se encapotó el cielo hace más o menos 2 horas. Empezó una brisa que se metía por las ventanas, saludable, brisa, pero siempre todavía muy calurosa. Y en un momento empezó a caer la famosa gota gorda, que es la que presagia una tormenta de esas importantes. En este momento, por lo menos, chusmeamos por fuera de la radio, acá cerca de Congreso, y estaba lloviendo, no a cántaros, pero llovía gota gorda, no cortina de agua todavía, pero ahí va la cosa. Ojalá refresque un poquito. ¿Qué dice? ¿Cómo anda la verdad? Bueno, a mí no me agarró el agua, había una presión atmosférica, no sé si está bien dicho, es a punto de explotar en agua. ¿Cómo? No, había una presión alta, había una temperatura muy elevada, insoportable, el cielo encapotado. Cuando entré a la radio parecía que se venía el agua. Sí. Yo entré antes, vos viniste con alguna gota sobre tus hombros. Sí, a vos te agarró. poeta. Pareciera que es una tormenta rápida para sacar este calor y que después no es que va a llover todo el día, digo, no ese es el pronóstico. Para sacar este calor es un montón, ¿eh? Hay que ver Pero si bajó ocurre. bastante la temperatura, ¿no? No está comprobado. No está comprobado porque me habían mentido entonces. Ahora Yo voy a contar lo que ocurrió, Cuente, porque es en defensa es fake news. de los Estamos en la era trabajadores de la y fake es en news. defensa del Estado. Solo para cuidarte voy a ver si no se actualizó la cosa. No, pero vos pero arrancás. lo que pasó, pasó. Sí, lo que pasó. Lo que pasó. Estábamos en la reunión de producción, ahí vamos. Pero esto es importante, estamos hablando del Estado, estamos hablando del proyecto Milei. Estábamos en producción y entonces alguien de este grupo, muy fanático de las aplicaciones del tiempo, del clima, se entiende, ¿no? No del servicio meteorológico, de las aplicaciones que no sé cómo calculan ciertas cosas, no sé qué inteligencia artificial o qué algoritmo, y alguien sale del grupo sobresaltado y dice 21 grados. Veníamos de 36, ¿no? Entonces, claro, yo le digo, pero escúchame, acabo de entrar, hacían 36 grados, ¿cómo 21 grados? ¿Puede haber bajado? ¿Qué hice? Bajé, abrí la puerta de calle, pispié, estaba lloviendo, había bajado un poco la temperatura, pero tampoco 21 grados. Subo y le digo, no voy a decir el apellido. Digo, Luispa, escúchame. Igual yo te digo algo, en 21 C5N actualmente dice que hay 34,4. Bueno, en el canal ese es de el YouTube punto. dice 25. Pasan cosas El raras. canal de YouTube es claro. Pero ahí, Néstor, ese es de en noviembre del año pasado. Pasan cosas No, pará. Entonces, viene y me dice esta persona, insisto, no quiero, porque como está No en contra del digamos el Estado. apellido, se no, llama Luis claro, Luis Pablo. Pero... Luis algo, pero no vamos a decir el apellido. Entonces me dice, pero mirá, y me muestra una aplicación que decía 21 grados. Y me dice, y además mira otra cosa, tengo 2. Va a otra aplicación y la otra aplicación decía 34,4, decía la otra. Sí, es un problemón. La verdad, hay que combatir al algoritmo, la inteligencia artificial, ya no sabemos qué hacer, estamos dominados. Se desmoronó todo el No sabemos en que qué habían creer. armado. Creo que voy a empezar a creer en algo, en una fuerza, en una energía, porque en las aplicaciones ya no se puede. De verdad, tengo 2 aplicaciones del tiempo en el celular. Ninguna ¿Por qué? del No servicio sé. meteorológico. Porque la que viene no me gusta, entonces descargué otra. Esa es la razón. Y tengo 2. Una dice 21 grados Sí. y sigue diciendo todavía. ¿Para qué ciudad insiste. te marca Tirá 21 eso. grados? Insiste. Para Mar del Plata, no sé. Bueno, no, dice Buenos Aires. ¿No será la crisis del INDEC también de las estadísticas? Bueno. Puede ser, ahí estaríamos encontrando una Bueno, razón. está Es un Céfalo, buen todavía no puente. sé si asumió el nuevo titular y entonces las estadísticas dicen cualquier Y puede cosa. ser, Fuimos al servicio meteorológico, la página oficial, y es lo que dice Pablo, ¿no? Todos los 30, termómetros 35 grados. de todo tipo, inclusive el de los precios, están consultando en Acaputo, a ver que no, tienen miedo, me imagino yo. Bueno, hacemos una invitación. ¿Qué hacemos? Fíjense quienes nos escuchan en la aplicación de su celular, a ver cuánto está dando en este Pero momento. ¿por qué van a la Play? Yo estoy seguro de la gran mayoría. Bueno, es lo que uno tiene a mano, Pablo. No puedes prender Canal 11 La gran o Canal mayoría. 2 de La Plata. No, pero si tenés el o teléfono. salivar el dedo y... Claro. Tenés el teléfono a mano, fíjate el Servicio Meteorológico Pero Nacional. lo más tenés que entrar, no tiene aplicación. ¿Te das cuenta? Así perdemos, Néstor. Y bueno. sí. No, hay que entrar. No, lo próximo es decir, no, hay que ir a votar, hay que hacer la cola. No, lo próximo. jamás. Bueno, acá estamos, arrancando que vuelvan las ideas, tormentas que parece van a seguir durante un rato largo.
no hasta la noche, mayormente nublado, dice el servicio meteorológico. Yo creo que la mala noticia de la jornada es que mañana la máxima es 33. No, o sea, que mañana, no sirvió de mucho. Digamos. No es que mañana la máxima es Primer 25. foto de aplicación de un oyente, Herli. Está bien, no es lo mismo, no estamos en Herli en este momento. 25 grados, apareció una alternativa, ¿viste? Bueno. Ni 35, ni 21, 25 grados. En fin. Bueno, acá estamos. Segundo programa número 2, temporada 2026, de que vuelvan las ideas. Y la verdad, si creíamos que nos íbamos a aburrir en febrero, de ningunísima manera. De ningunísima manera. A mí me parece que todavía, y quizás no va a pasar y esa sea la novedad, no hay un impacto como el que supimos tener en otros tiempos, ¿no? Como los argentinos y argentinas sabemos dar, sabemos generar respecto de la confesión del ministro de Economía Caputo y del gobierno en general respecto del tema INDEC. Yo no quiero soltar el tema, no quiero que soltemos el tema, porque insisto, aunque parezca una cosa, una pavadita, si esto pasa en cualquier otro gobierno, como ayer lo dijimos en el momento que había ocurrido esa definición de Luis Caputo, si esto lo decía cualquier otro gobierno, hasta me animo a decir, hasta un gobierno, si hubiera gobernado Rodríguez Larreta, me parece que le pasaba lo mismo, un gobierno distinto al actual. Era un escándalo de proporciones, Básicamente, me agarro lo del termómetro de Néstor y digo, básicamente lo que el gobierno dijo es, sí, tenemos un nuevo termómetro, el Fondo Monetario Internacional nos dijo que había que tener un nuevo termómetro, lo tenemos listo hace un montón de tiempo, pero no lo vamos a usar hasta que la temperatura sea agradable. Hasta que la temperatura nos guste, no vamos a usar el nuevo termómetro. Mientras tanto usamos el que se nos canta. El que mide mal. No, te diría así, el que nos permite vender camperas, o el que nos permite vender mallas, trajes de baño. Sí, correcto. ¿No? Ese es el que vamos a usar hasta que, consideremos. El que mantiene tranquila a la población, digamos, claro, de alguna manera. Y es muy fuerte. Es la credibilidad. Pero vos decís, pero pará, la institucionalidad global se cayó. Ya no rigen más las reglas habituales de este tiempo, o de tiempos atrás, es cierto. Pero acá hay otras cosas atadas. Dos variables muy importantes. Una son los salarios. Porque la caída de los salarios registrada, y estamos hablando de los salarios formales, la caída del salario formal es aún peor. Porque efectivamente hay una confesión de que se está midiendo mal, y no es que se mide mal y podría dar menos. Como la canasta básica que se va a utilizar para el nuevo indicador, para el nuevo termómetro, tiene una ponderación mucho mayor de los servicios, y los servicios se desbocaron, no por naturaleza, sino por decisión política del gobierno, pues entonces tenés menos plata para llegar a fin de mes. O tenés menos plata disponible después de que pagaste todo lo que tenés que pagar. Tu sueldo rinde menos. Y por otra parte son las jubilaciones. Sí, ayer decía uno de los entrevistados, Alejandro Barrios creo que fue, o sí. Hernán, no, Alejandro, fue que no es algo inocuo esto, que impacta mucho, no solo los salarios, la medición de la pobreza, tema de pagos externos que están actualizados o se ajustan por inflación. Es decir, es un desbarajuste total de todas las cuentas nacionales en términos de medición. Uno sabe que cuando el gobierno dice tal porcentaje de pobreza y sale a la calle y ve la pobreza que hay, es mentira. Pero ahora está ratificada que todos los indicadores que surgen a partir de la encuesta de hogares, de la canasta básica, y todos están alterados. Entonces, con razón, uno ve una realidad y el gobierno insiste en ver una realidad completamente disfrazada. Pero hay dos elementos, ¿no? Por un lado es la gravedad del asunto, y por otro lado es que el gobierno, por lo menos por ahora, porque en algún lugar esas cuentas se anotan, por lo menos por ahora el gobierno no paga costo, o no pareciera pagar costo. Y hay una mención, hoy el ministro de Economía tuvo que salir a cruzar a Eduardo Feynman, que cuando lo cruzó dijo, bueno, tomo nota, tampoco es que se le revela mucho, ¿no? No, porque y Feynman le dijo que sí inmediatamente sin representar nada. No, eso en la entrevista, pero después Feynman, hoy por la mañana, decía que el dato, si se hubiera utilizado la nueva medición, el dato iba a dar arriba de 3, entre 3,1 y 3,5, ahora vamos a eso. El ministro Caputo dice, no, eso no es cierto. Claro. Sí. Y dice, eso no es cierto porque ya nos había dicho Labaña y el segundo, me olvidé el apellido ahora del que asumiría, ya nos habían dicho hace 2 semanas que el número era parecido.
Con lo cual ahí tenés otro problema. Se supone que son datos reservados. Claro, reservados por lo que impactan en todas estas cuestiones que estamos hablando, Claro. ¿no? No solo en los salarios, en las cuentas externas, en la formación de precios también, porque la Mirá, formación justo, de precios... perdón, sí. eso es falso, Feynman. De hecho, daba una décima menos que lo que daría efectivamente el actual. Claro, rompe un secreto. Nos lo dijo Marco Labaña y el otro. Y Pedro Linés. Gracias, Claro, Nico. Es confidencial. Decía la formación de precios también, porque la base de la formación de precios tiene que ver con la cadena, ¿no? Entonces, bueno, los últimos eslabones van aumentando en función de lo que les aumentan a ellos, pero muchos también aumentan en función de el número que publica el INDEC cada mes. Y bueno, aumentó un 2%, hay que aumentar un 2%. Claro. Y eso es lo que pasa en la Argentina, ¿no? Así que no, es muy complejo que el ministro no haya guardado la confidencialidad del dato del INDEC. No, pero que además que eventualmente se le hayan dado. Que se se le hayan supone dado a que él no, también, se supone claro. que hay gente que con esa información podría hacer grandes negocios porque es información privilegiada. No, que eso no. creo que Caputo... No, y eso No, acá en la no, Argentina bueno. no pasa. No, y con No, Caputo y seguramente con Caputo menos, ¿no? no. Seguramente menos. Pero No. bueno, es de verdad muy, muy fuerte. Es un enchastre, ¿no? En esta, démosle la derecha. ¿A quién? No es a lo que ocurrió esta mañana. No es por lo que ocurrió esta mañana que haya gente que hace negocios con datos reservados. No, en ese sentido es cierto. Dicho sea de paso, voy a sumar, a mí lo que me cuentan es que efectivamente el dato iba a dar parecido, que la preocupación del gobierno es por los meses que siguen, sobre todo marzo, pero bueno, no importa, es anecdótico. Es anecdótico en el momento en el que el ministro de Economía dice, el presidente y yo creemos que hay que usar el termómetro anterior hasta que se pase la fiebre. Es increíble, es increíble. Tal cual. Veremos qué consecuencias efectivamente tiene. Lo otro que es llamativamente Pero está bien increíble, donde vos, perdón a ver, que te interrumpa, Pablo, elegiste poner el acento en el costo que tienen todo este tipo de cosas y me parece que es la gran discusión en la que hay que meterse, ¿no? ¿Por qué el costo todavía no está a la altura de la importancia del hecho, de la relevancia, de los hechos, no estoy hablando de este hecho puntual o únicamente, sino de la marcha de un modelo? ¿Y por qué la reacción no acompaña, ¿no? Está esta idea de, bueno, todavía hay que acompañar al gobierno y hay sectores todavía muy importantes que acompañan al gobierno o le tienen paciencia, por lo menos. Se me ocurren dos hipótesis, a ver qué piensan, dos datos sobre eso. ¿Por qué no paga costos el gobierno con lo que otros gobiernos pagaron con debilidad institucional, con crisis institucional, digamos, ¿no? Hay que pensar solamente todo el daño que significó la intervención de Guillermo Moreno en las estadísticas en la Argentina. Le generó mucho daño al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, por lo menos es lo que yo creo. Pero más allá de eso, me parece que hay dos respuestas posibles. Una es que, en realidad, a los sectores que se rasgan las vestiduras por la institucionalidad, por la corrupción, no les importa nada eso. Nada, eso es todo verso. Así, es todo verso. Que no les importan ni los pobres, no les importan las pymes, no les importa la institucionalidad, no le importa el INDEC, no le importa la corrupción, no les importan. Acá hay una pelea de modelos y todo lo que lleve agua para mi molino va, y lo que no, y lo que amenace mis negocios, lo señalo con todo lo que se me ocurra. El otro elemento es que no hay una oposición que sepa hacer valer esto que el gobierno hace, digamos, ¿no? Sí, eso es tal cual, digamos, no aparece, por lo menos no aparece nada propositivo, porque uno podría decir, oposición hay, es muy débil en términos de fuerza, en términos, si querés, institucionales, pero sobre todo es débil en términos de ideas políticas. No aparece un proyecto alternativo. Che, ¿qué proyecto me está convocando? El otro día, voy a hacer una analogía, permítaseme, el paréntesis que voy a hacer. Se vota, está permitido. Hace poquito estaba viendo un muy breve documental en el que Silvio Rodríguez cuenta lo que él define como mi primera tarea. Silvio Rodríguez, cantautor cubano, cuenta cuando se hace la revolución, él tenía 14 años y es convocado junto a todos los jóvenes cubanos, el que quería iba, el que no, a tareas de alfabetización en la isla. Cuba tenía un nivel de analfabetismo enorme. Entonces se convocó a los secundarios a que participen. Y los secundarios, los jóvenes, lo vivieron como una epopeya hasta personal, no únicamente política, no únicamente la isla. Eran
pibes que no venían de ninguna militancia en particular, pero se los convocó a cambiar algo, a cambiar una situación. Una idea que aparezca y convoque. Bueno, yo creo que cuando aparece el kirchnerismo, hay algo de eso. Aparece una idea nueva, que además no venía siendo demasiado anunciada. Aparece una idea, aparece una epopeya popular a la cual los jóvenes son convocados y la juventud se sumó en masa. Y ahora está pasando algo así, para un lado inesperado. Bueno, lo nuevo aparece del lado más inesperado, y los jóvenes todavía acompañan eso. Y hasta que no aparezca una propuesta más interesante, más seductora, es difícil. Yo por lógica... No digo que sea la única razón, sí, pero me parece que en esas epopeyas, en esas ideas, en esas propuestas que tienen que aparecer, hay de eso. Los invito a verlo, se llama Mi Primera Tarea, dura 20 minutos nada más, está en YouTube, muy por bien. Supuesto. Bueno, en un ratito hablamos de Cuba además, ¿no? Sí, vamos a hablar de Cuba. Pero a ver, también es cierto que esto sucedió ayer, si bien se viene hablando hace rato de la modificación del IPC que no reflejaba la realidad, desconocía el impacto de los servicios, etcétera, etcétera, la explosión fue ayer con la renuncia de Lavagna, ¿no? Entonces también, digamos, no le quito responsabilidad a que la oposición salga a decir algo, pero me parece que sí paga costo el gobierno acumulativamente. Habrá que verlo en octubre cuando haya elecciones. Me parece que hay sectores del establishment que cuestionan eso. No estoy tan del todo de acuerdo con lo que vos decís que les chupa. Pero ¿no sentís que dijimos esto en julio del año pasado? Vinieron las elecciones y las elecciones... Bueno, pero en las elecciones de octubre, las que gana el gobierno, este tema no estaba dando vuelta. Había una sensación... No, había otros. Estaba el caso Libra. Bueno, el tema de la corrupción sí, pero el tema económico... Un señor llamado Expert. Está bien, no, por supuesto fue muy sorprendente cómo ganó el gobierno con todo eso encima. Bueno, yo creo, insisto, me parece, ahí sí entra el juego de la oposición. Si la oposición en octubre no presenta una opción como la que dice Luis, estamos en el horno. Pero se tiene que construir, el kirchnerismo tampoco se construyó de un día para otro. No es que ganó Néstor Kirchner y todos esos chicos salieron acompañados de un proyecto. Hubo unos años de construcción de eso, ¿no? Yo te diría, no es que quizá la memoria me falla, pero en ciertas decisiones políticas generaron, además de la lógica del impacto de esa decisión política o de esa política pública, generaron una emocionalidad muy rápido. Me parece que fue bastante rápido. Confluyeron un montón de cosas, ¿no? Un momento de América Latina, bueno, etcétera. Pero tampoco para ir a buscar el pasado las recetas de lo que viene, ¿no? Está claro. Pero sí hay un recuerdo de cómo se van gestando esas fortalezas. Tampoco es que la oposición no salió a decir nada. Salieron a decir, hoy la escuché a Cecilia Moró con Félix. Entrevistamos a gente de alguna manera vinculada a la oposición peronista. Lo que digo es que la oposición no tiene la fuerza suficiente, eso está claro, por todas las razones que ustedes quieran, como para generarle al gobierno un daño. Bueno, una idea que puede andar, que yo la vengo diciendo desde el año pasado, porque con todo este verso de que Milei bajó la inflación, que es un verso, es un bolazo, no solo porque es falso la cantidad de datos que tira, sino porque aunque fuese lo que él dice, que no lo es, está arriba de la inflación del periodo kirchnerista, siempre lo digo, y el peronismo no se hace cargo de eso. Pero sí la bajó, Néstor, la bajó. Pero la bajó respecto de los últimos meses de Alberto. Y bueno. Pero el promedio de los 12 años de la década ganada fue 25%, sí, y este tipo nunca estuvo menos de eso. Entonces el peronismo debería reivindicar aquel periodo diciendo, nosotros tuvimos una inflación un poquito más baja que la actual, pero con casi pleno empleo, boom del consumo, boom de turismo, récord de ventas y de producción de autos, etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo dice, tenemos bajamos inflación con un tendal de víctimas fenomenal. Y yo no veo que el kirchnerismo siquiera reivindique eso. Después vos tomás el periodo de Alberto, sobre todo la última etapa, y sí, por supuesto respecto de eso lo bajó, pero respecto de ese periodo nada más. Sensación es que mediáticamente si te metes en esa pelea la perdés. Bueno, está bien eso. Es un poco lo que decía Mariano ayer, no hay que reivindicar tanto el pasado, pero algunas cositas hay que recordar, si no, hay que recordar que en los 12 años de gobierno kirchnerismo el promedio de inflación fue del 25%. Sí, pero hasta los kirchneristas están convencidos que si se meten en esa discusión de esa manera, la pierden. Yo no estoy seguro, y me parece que en algún punto habría que hacerlo. No únicamente. La forma en que lo das vuelta es proponiendo cosas nuevas, de eso no hay duda. Pero en algún momento tenés que poder decir, la historia no es como ustedes la cuentan. Claro. Pero bueno, la pregunta es cómo construís músculo para la pelea, perdón si suena trillado ya a esta altura del partido, pero cómo construís músculo para la batalla cultural que te permite reivindicar lo que puedes reivindicar, claro, y corregir lo que tenés que corregir, ¿no? Que en los matices, en la complejidad están las cosas también. Bueno, pasó otra cosa en las últimas horas que también llama la atención, es impactante, el momento Adorni-Majul de ayer,
que es muy visual, así que invitamos también, si quieren, o buscarlo o eventualmente vernos en nuestra transmisión de YouTube. Porque acá hay dos elementos. Uno es la política en sí mismo y después está ese brazo no reconocido como político, que son los medios de comunicación, que le dejan pasar estas cosas que a cualquier otro dirigente político, desde el progresismo hasta la izquierda, en todo ese espectro, le hubieran hecho la vida imposible en ese mismo momento. Y me parece que una enorme muestra de esto es lo que pasó ayer entre Adorni y Majul, hablando de otra cosa que vamos a conversar, tiene que ver con las definiciones de Caputo sobre la industria textil, y no solamente, atención, porque acá hay cosas también para complejizar un poquito más. Yo creo que no hay que quedarse solamente en que el ministro de Economía dice que jamás en su vida compró ropa en la Argentina, que se la compró toda afuera, que ya de por sí es muy insultante. Tampoco se le dejarían pasar eso a nadie, ¿no? A nadie de otro espectro político le dejarían pasar eso. Pero ahí hay algo más, me parece, que tiene que ver con el rol del Estado y los empresarios, que cuando se los protege se zarpan como loco, y después cuando das los nombres, ¿no? Yo recuerdo a Feletti, secretario de Comercio, Feletti, dando los nombres de los empresarios, que aún con una enorme cantidad de protección respecto de las importaciones, con políticas de incentivo, compra nacional, etcétera, etcétera, se le recontra zarpaban de precio y no mostraban los costos. Porque también hay que decir que en algún lugar salió la reacción de ciertos sectores de la sociedad de bronca con que las cosas estaban carísimas y de repente las compran por una aplicación sin conciencia tampoco local. Hay que generalizar, ¿no? Bien, sobre todo con el tema de la ropa. El caso de los caños sin costura, sí, digamos, en el caso de Techint es un poco más evidente todo, porque además es un monopolio o una suerte de monopolio. No hay muchas empresas que se dediquen a fabricar. En cambio, la industria textil es mucho más amplia. Vos tenés una gama enorme. Tenés la fabricación para seguir con el ejemplo de los jeans, el jean de marca. El jean de marca te saca en la cabeza y uno no entiende por qué pagar un jean de marca sale quizás mucho más que en otros lados, aunque el jean de marca siempre es más caro en todos lados, incluso en el exterior. Pero después tenés alternativas en el medio. Si vos vas a una feria popular a comprar ropa nueva... O Avellaneda. Bueno, Avellaneda no deja de ser una feria popular, porque vos tenés adentro de los negocios y tenés los puestos en la calle, ahí tenés ropa no de marca, entre comillas, y es mucho más barata. Y no sé si en el exterior es más barata. Está bien, está este ejemplo de China, que es un ejemplo extremo. Yo aseguraría que jamás Luis Caputo, el ministro de Economía, compró en Temu o en Shein. Y si compró, no compró una remerita para pagarla 2 lucas. No está hablando de eso. A lo mejor viajando por Nueva York vio en una vidriera que había un jean más barato que en la Argentina y se lo compró. Ese tipo de cosas, digamos, en la Costa Azul. Caputo ve precios. No, Caputo ni siquiera nombrar a Techini y nombrar a Caputo, porque en realidad lo que pasa en el fondo, me parece que la derecha argentina, se ha dicho mucho, se odia a la Argentina. Ese es el problema. Caputo vivió muchos años de su vida en el exterior, es un hombre de Wall Street, es un hombre que trabajó en la banca financiera internacional y seguramente le gusta ir a Nueva York, a Miami, a donde sea, y comprar ropa ahí o en Londres, tiene plata para hacerlo, tiene su plata depositada afuera. Y el caso de Techini es igual, es una empresa, entre comillas, nacional, que no es nacional, es italiana, tiene su sede en Luxemburgo, tiene parte de su capital en Uruguay para evadir impuestos, y esa derecha jamás uno puede esperar nada de que hagan algo en favor del país, porque es totalmente extranjerizada. Bien, y el ejemplo es que se compran hasta la ropa, hasta los calzoncillos y hasta lo que sea afuera. Quiero apuntar odian a la Argentina. Siendo todo cierto, quiero apuntar a la complejidad de que eventualmente, cuando vos tenés un Estado que protege, insisto, en una innumerable cantidad de políticas que pueden ser corregibles, que pueden ser mejorables, por supuesto que sí. Puede haber más diálogo, etcétera, etcétera. Pero en general, incluso en el momento de la pandemia, el Estado salvó a las empresas, la salvó. Después cuando le fueron a pedir los costos, porque la inflación estaba por las nubes y no se podía contener, en vez de matar la demanda, es decir, en vez de secar de pesos el bolsillo de la gente, la apuesta era a tratar de generar acuerdos de precios. Y cuando habla de acuerdos de precios, acá todo el mundo se vuelve loco. Bueno, acá tenés la contracara. Y tenés un tipo que los ataca a los y le dice el propio ministro, se zarpan. ¿No? Don Chatarrín le termina diciendo, mira, y en algún punto, algunas razones tienen. Pero por supuesto que la salida debería ser otra, pensamos, ¿no? Pero bueno, volvamos al ejemplo.
Adorni, Majul y un momento memorable que creo yo va a quedar en la historia. Vos vas y te compras un jean acá y te cuesta, no sé, vamos a poner números hipotéticos, $100. Sí, barato. Importarlo te cuesta 25. Sí. Lo importás, Sí. dejás de comprárselo acá. Sí. Explícame dónde se pierden puestos de trabajo. Te escucho, ¿eh? No, está bien. ¿Dónde se pierde el puesto de trabajo? No, ahí no, en ese caso no. Es una cosa increíble. Si no lo vieron, no hay un error de edición, no se trabó la transmisión, ¿viste? Aparece el circulito que no hay conexión. No, se quedó callado Majul. Era muy fácil, había que decirle ahí se pierden puestos de laburo en la Argentina, se pierden puestos de laburo. ¿Cómo dónde se pierden puestos de laburo? Tan burdo que yo voy a confesar algo. Cuando lo escuché por primera vez, no lo vi en vivo, lo vi después en un recorte. Cuando lo escuché por primera vez me quedé. Dije, no, entendí mal. Entendí mal porque era tan evidente la respuesta que me había perdido alguna parte. Claro. Entonces volví para atrás para escucharlo de nuevo pensando que el que estaba equivocado era yo. Nunca una respuesta era tan evidente y además Majul dice lo que él quiere porque no se quedó callado. Majul apostó a quedarse callado. Y el otro lo apretó, le dijo, dale, decí, no es retórico lo mío, decí. Se pierden puestos de trabajo y tuvo que decir que no. Tuvo que decir que no. Dámelo de vuelta, Charlie, si lo tenés. Dámelo de vuelta. Dejanos abiertos, es impresionante. Vos vas y te compras un jean acá y te cuesta, no sé, vamos a poner Muy números cheronca, sentado Adorni, $100. Sí, barato. Importarlo te cuesta 25. Sí. Lo importás, Sí. dejás de comprárselo acá. Sí. Explícame dónde se pierden puestos de trabajo. Decilo, Majul, yo siento que lo va a volver a decir, ¿entendés? ¿Dónde se pierde el puesto de trabajo? No, ahí no. Ahí En ese no, caso, le dice ahí no. además. Además, después dice, ahí no, ¿cómo no? Pero además, no sé si vieron intensamente la película. Yo me imagino el debate adentro de la cabeza de Majul. Claro. El debate adentro, ¿no? Mirando así, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque es una obviedad, pero no lo podemos contradecir. Y se quedó callado. No salió nada. La verdad no lo busqué, pero ¿explicó algo Majul después? Dijo. ¿Qué explicación? No sé, uno de esos muñequitos en la cabeza. Dijo, che, muchacho, algo tenemos que salir a decir. Hasta donde yo lo vi, no sé. Hoy a la noche si era algo, pero es impresionante. Además le dice $100 y es barato, como le alimenta, es barato, ¿no? sí, Y es barato $100, le alimenta el asunto. Es muy fuerte, es muy fuerte. Esto también nos pasa, digamos, ¿no? No es una novedad. Se habla de el momento Manes Fantino recargado. Un nuevo episodio de Manes, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, los memes que habrá. En un ratito vamos a hablar con un empresario textil que me parece va a ser importante para la especificidad de ese sector. Pero yo insisto, también hay algo de fondo que tiene que ver con un empresariado que todo el tiempo quiere el Estado a su favor. Y bueno, y genera estas contradicciones, ¿no? Un empresariado que lo votó a Milei, que lo acompañó a Milei y que hoy está disputando la conducción del poder económico con otro tipo de empresarios que son los que favorecen las decisiones económicas que toma este gobierno. Llámese Bulgeroni, Pan American Energy o empresarios vinculados a esos sectores, o Galperín, ¿no? Todo el mundo de la fintech. Y entonces los Mañeto, los Techint están como también recalculando, pero nunca van a recalcular a tal punto de acompañar a la revolución, ¿no? Por eso el desafío es de la sociedad, me da la sensación. Que cuando efectivamente vuelva un Estado que protege la industria local, porque si no, no habrá Argentina, por lo menos no como la hemos conocido en este tiempo, tendrá que acompañar a los gobiernos que no les imponían nada, no querían expropiar nada, no querían hacer nada que no correspondiera. Lo que querían era que les muestren los costos para saber qué márgenes de ganancia le estaban agregando a la pesca en el zoológico o a la caza en el zoológico. Claro. Porque es correcto, digámoslo también, es correcto que el Estado acompañe al empresariado nacional. ¿Por qué? Bueno, es verdad, hay un dueño, hay un empresario que en primer lugar puede enriquecerse gracias a ese acompañamiento, pero el empresario da trabajo. Claro. Entonces parte de tu responsabilidad al frente del Estado, bueno, generar condiciones para que haya trabajo en la Argentina
independientemente de que alguien saque un beneficio o una ganancia extra en ese caso, como puede ser el empresario o el empresariado. Lo que tenés que mirar es que esto no sea exagerado, que no se pasen de determinada raya, y también tenés que ver la corrupción, ¿por qué no? Claro que sí. 4:34, arrancamos Que Vuelvan, segundo programa de la temporada 2026, hasta las 6 en la 530. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Volver con actualidad. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Cuatro de la tarde, 37 minutos. Nuestro amigo oyente de Herli tenía razón. Servicio Meteorológico Nacional, 27.1 la temperatura en Buenos Aires y alrededores. Bajó por esta tormenta, con lluvia que no es, insisto, cortina de agua, pero es una lluvia que refrescó un poquito la tarde de Buenos Aires y alrededores. Nos vamos a meter en una entrevista para tratar de tener de primera mano miradas y comprender a un sector que es muy complejo en sí y que permanentemente está en la mira respecto de los precios, respecto de la afectación cuando se abren las importaciones, etcétera, etcétera. Pero claro, todo parte de dos cosas, ¿no? Primero, el dato manipulado evidentemente de la inflación, o por lo menos la intención del gobierno de mantener un termómetro que ya todo el mundo sabe que no refleja la realidad, y a continuación el ejemplo de lo textil que dio el propio ministro de Economía, Luis Caputo. Y de vuelta perjudica a los que menos tienen. Eduardo, yo no compré nunca en mi vida ropa en Argentina, porque era un robo. Entonces lo que teníamos posibilidad de viajar o algo, comprábamos afuera. ¿A quién perjudicaba? Al que menos tiene. Entonces, y convengamos que las 150.000 familias que trabajaban en esto no es que son millonarias y le están dando y le dieron un impulso al país impresionante. O sea, los que se beneficiaron eran los dueños, que los conozco a la mayoría,
excelente gente, los quiero mucho. El que no viaja en primera no es porque viaja en economía, es porque tiene avión privado. Entonces, le ha ido bárbaro a los propios dueños, producto de que hace 40 años los argentinos subsidiamos pagando la ropa no un poco más cara, no un 10% o un 20%, 5, 6, 10 veces más cara. Está en línea Marco Meloni, empresario textil y vicepresidente de la Fundación Proteger, es dirigente también de Industriales Pymes Argentina. Marco, Pablo Caruso, Néstor Restivo y Luis Pablo Giniger, en Que Vuelvan las Ideas, saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Gracias. Bien. Gracias por atendernos, Marco, en este rato. Por favor. Arrancaría por las sensaciones cuando lo escuchó el ministro de Economía con estas definiciones. Mira, la misma sensación de cuando dijo, vos fijate qué incoherencia, ¿no? Primero, me da la sensación que a mí me llamen por una patología neurológica de un bebé. No tengo idea. Y esa es la sensación que me da. Mira, por ejemplo, y yo lo baso en datos, ¿viste? Porque si no, sí, el cliché, que esto, que el otro. Número uno, hay un cuadro muy interesante desde el 2016, 10 años, enero, en el cual de los 10 años él estuvo 6. Claro. ¿No? Por lo menos gobiernos afines. Bien, muy bien. La inflación IPC fue del 10.021%. Sí, algo tuvo que ver en esos 6 años. Bueno, la alimentación 10.648. La vivienda y energía 10.462. Prendas y calzados 7.761. Para dar otra baja, bebidas, alcohol y tabaco, 7.399. Bang, la primera no va. Va. Y además, si hubo eso, bueno, se ve que también viajaba y iba a comprar ropa en el exterior, no sé cuántos años tiene, hace 40 años que se compra ropa afuera, pero fuera de eso. El primer punto son los números, 1. 2, lo que no sabe tampoco, ¿no?, es que en el 2021, 22, 23 fue récord de importación de unidades de prendas y los precios se suponen que estaban altos. Pero ¿qué pasaba en esa época? Se vendía muchísimo porque venían desde Chile, desde Uruguay, que quería poner un impuesto, hasta de Colombia y de Brasil a comprar ropa. Vos me vas a decir, jugaban con el paralelo. No, entonces te equivocaste, flaco. Porque el dólar real, evidentemente, como dicen ellos, eran de los mercados libres, y en el mercado libre estaba a ese valor, claro. Y a ese valor yo era competitivo. Entonces, ¿qué hiciste vos? Llegaste, lo planchaste artificialmente, y yendo en contra de la libertad de los mercados, y no solo lo planchaste, sino que yo te demuestro que la ropa últimamente bajó mucho menos, capaz que en esa época, y tiene también una razón que ya la voy a decir, pero me subiste todo lo que yo necesito, logística, nafta, autopistas, luz, gas, agua, son los 6 pilares que necesita un industrial para poder producir. Todo subió arriba del 100% en dólares. Ahora, flaco, ¿y vos decís que es culpa mía? Y mirá vos que esas 5 o 6 cosas que subieron son monopolios. Claro. Mientras vos tenés 5.000 textiles, 3.000 talleres, más de 5.000 marcas, y en esa época ocupábamos el 50% del mercado, porque el otro 50% siempre fue importado. Hoy es 70-30, 30 nacional, 70 importado. Pero lo peor es que los lugares donde él iba a comprar o no iba porque le parecía muy caro, la ropa era importada. Porque el 75% de la ropa que se vende en los shopping es importada. El otro 20% tiene tela importada. Y nosotros participamos solo el 5%. A nosotros nos representan los shopping y las marcas solo el 2%. Todo lo demás está en Avellaneda. ¿Dónde? Te aviso, lo dijo hoy, lo leí en un diario, el rey de la salada, que hay jeans entre 9 y 15.000 pesos. No solo eso, yo los que vi son de 13.000 y mi costo me da 10.000 y le agregan un 30, me da 13.000. Claro. Pero de 13.000 a 250.000 que se vende en el shopping, tenés lo que quieras. A ver si pasa con la leche, ya que te estoy tirando el IPC,
que el IPC, que los alimentos está por arriba. Porque hay leche, por ejemplo, porque de 15 a 250 son más o menos 14, 15 veces. Hay leche que vale 2.500, 2.000 es el precio normal. Sí. Que hay entre punta y punta 14 veces de diferencia. No, pero no atacas ahí. No atacas ahí. La electricidad, no es monopolio. El gas no es monopolio. El agua no es monopolio. Y no decís nada. Y dejás que se disparen en dólares. Y venís con el cliché de la ropa cara. Mirá, no sé si es intencional o por ignorancia, porque él mismo habló el año pasado en un reportaje que Montenegro me llama para eso, donde dice, tengo un amigo que tiene una marca en el shopping, que compra una remera, $3 en China, sale $5 puesta acá, y se reía porque la vendía a 40. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? ¿Qué tengo que ver si una campera North Face acá se vende $200, en otro lugar, en el extranjero, se vende 100 y las dos hechas las dos están hechas en Bangladesh? Explica un poquito, Marco, te estamos Sí. siguiendo con mucho detalle y Sí. es muy interesante escuchar el fundamento, digamos, ¿no? Y aún así surgen preguntas. Explícanos un poquito más eso, porque hay un sentido, vos decías un cliché, y evidentemente hay algo instalado en la sociedad respecto del valor de la ropa, pero no está... no se habla lo suficiente estas diferencias que vos planteás entre lo que sale en un shopping o una casa, no Claro. sé, de determinada marca, le sumás algo. Me meto ahí, ¿qué tal? Luis Pablo Giniger, Marco, me sumo con un agregado. El ejemplo a lo Sí. mejor que para muchos de los que nos escuchan puede sonar habitual, es el del jean de la Avenida Córdoba, ¿no? Que es donde compra buena parte de la clase media urbana, ¿no? No es la Sí. calle Avellaneda, pero tampoco es ropa cara como la que puede comprar Caputo, quizás, ¿no? ¿Qué pasa con el precio del jean de la Avenida Córdoba? Mira, yo te comento, te vuelvo a decir, un jean puede salir 13.000 hasta 250.000, lo que quieras. Si hay un negocio de Gucci, capaz que pronto va a llegar hasta $2.500, pero de eso no hablan nada. Claro. Son marcas. Además, el costo, te cuento una cosa, mirá qué fácil, ¿no? Vos tenés una marca que está en un shopping, lo marca por 6. Vamos a ponerle por 4/6/8, como dijo él. Hay una razón, porque el costo de industrialización, sea nacional o importado, de 100.000 pesos no supera los 10.000 pesos. No lo supera. Vos tenés un 50% de impuestos donde está toda la cadena con impuestos. Vos pensás que 5 eslabones a 3% de ingreso bruto acumulás 17 y 18, más el 21, más el impuesto al cheque. Después tenés los grandes leones del tema, que es el conglomerado financiero inmobiliario. Los alquileres que se cobran son inmensos, te cobran el 8% de comisión en el etiquetado después de que pasa de cierta suma, y después tenés las cuotas, la financiación, el postnet. Un pantalón de 250.000 pesos lo pasás por el postnet, es el costo de la tela, que son 5 lucas del pantalón. Así nomás te lo digo. Sí. Entonces, vos ves que venda nacional o importado, ¿no? El ejemplo de Zara. Me llama un periodista y me dice, che, mirá, fui a Brasil. Mi señora vio la misma remera, el mismo color, el mismo artículo, hecho en Marruecos de Zara. En Brasil salía un 40% menos. ¿Qué tengo que ver yo como productor nacional frente a eso? Claro. Pero lo peor es que Brasil tiene un impuesto de importación del 35% y nosotros lo bajamos a 20%. Y seguimos siendo un 40% más caro. Así que ese análisis, ahí que puerta, años luz que lo haga Caputo. Si el gobierno ¿no? quisiera intervenir sobre eso, ¿qué puerta tendría que tocar? Sobre esto que contás. No entiendo. Si el gobierno quisiera tener alguna política pública respecto de esas prendas específicas que tienen esa diferencia, ¿qué puerta tiene que tocar? Seguro no tiene que tocar ninguna, porque vos vas a Vía Condotti a Roma, ¿sí? Y te venden un pantalón a 600 euros. Y entonces el gerente del banco, que ya está desplazado hace varios años acá también, o el contador del banco, lo que va al outlet, que está a 60 kilómetros. Acá fuimos desplazados. ¿Sabes cuál es el problema? Yo vi en la época, viste, la ropa es cara, una maestra de inglés que trabajaba en 3 colegios, iba por el patio Burris, miren los precios, no se puede. Flaca, no es para vos. Te sacaron del juego. Andá Avellaneda, ¿qué quieres que haga? Sos clase media.
clase media baja ahora. ¿Por qué? Te desclasaron afuera. No estás más en el juego del gran movimiento que podés pegar. Porque tengas una maceta en el balcón, no sos terrateniente. Olvídate, no te quejes porque están a Menelgildo Osdeña, que es una marca italiana, en el patio Bullrich, y te cobra un traje 3 millones de pesos, y bueno, allá vale 3.000 euros. Alguna vez, Marco, un exfuncionario del macrismo dijo, les hicieron creer que podían cambiar el auto, que podían tener un auto, que podían cambiar el celular, etcétera, etcétera. González Fraga, ¿no? No te estás refiriendo a eso, no es eso lo que querés decir, me imagino. No me refiero a eso. Lo que digo, que vos tenés una amplitud de cosas, y bueno, irás. Es lindo viajar y tenés que viajar. Obviamente no vas a ir al Negresco de Niza. No, me encantaría que todos podamos aspirar a eso, claro. Bueno, iré a un Airbnb en Niza y de paso conozco Niza. Es decir, es tan amplio todo, pero cuando echás culpas tenés que analizar. Claro, entiendo. A ver, ¿por qué no haces nada con los alimentos? Que subieron 2.000 puntos más que nosotros en los últimos 10 años, donde 6 años tuvo él. ¿Por qué no haces eso? ¿Por qué no hacemos nada contra los monopolios? Que a mí me subieron así, en escala, electricidad, gas y agua. 100, 120 y 150% en dólares. Me sacaron fuera de la competencia. Encima quiere que compita. ¿Por qué tengo una carga del 50% y cuando viene acá algo chino está subsidiado el impuesto, el IVA, le subsidia al gobierno el flete y entra sin impuestos? Y yo los impuestos los pago todos. Ya que dejás entrar algo sin impuestos puerta a puerta, sácamelo a mí también. Marco, Néstor Restivo lo saluda, le iba a preguntar algo al respecto. Si no entendí mal, dentro del costo de ustedes, que como bien explicó es muy, muy diverso y muy amplio el escenario de talleres, de fábricas, pero usted hablaba de un 50% de costo impositivo en el precio final de un producto. El otro 50%... Un producto partiendo del primer eslabón, todo blanco, ¿no? Okay, sometido a impuestos. Pero el otro 50% más o menos ¿cómo se compone del costo que tiene laboral, el otro 50 tenés, etcétera? No, el otro 50 tenés un 30 entre bancos y inmobiliario de alquiler, esto en shopping, hablo yo. Sí. Y tendrás entre un 8 y un 10 el producto ex fábrica, es decir, en puerta de fábrica, 10% más o menos. Bueno, lo dijo Caputo, ahí sí estuvo bien. Che, mi amigo tiene una marca en el shopping, trajo una remera de 3, costo FOB en China, $5 puesta acá y la vendía a 50. Muy bien. Quiere decir que el costo de producción era $3. Y acá pasa lo mismo. Yo te aseguro, se vende remera nacionales de 5.000 pesos, ¿viste? 4.500, pero bueno, algodón cardado. ¿Qué pasa si la hacemos bien? Linda etiqueta que no te pique, algodón peinado, 10 lucas. No te sale más. Ahora, Marco, por lo que nos estás contando, estamos charlando con Marco Meloni, vicepresidente de la Fundación Proteger y es dirigente de Industriales Pymes Argentinas, de IPA. Yo lo que entiendo es como si el gobierno o el ministro estuviera tomando cierta parte por el todo de la industria textil. Si está hablando de un negocio específico. Mirá, eso también me la pusiste en bandeja. Los conozco a todos. Pucha, somos 8.000. A mí no me conoce. Avión. ¿Cuántos aviones privados tenés, Marco? Y mira, aviones privados yo no tengo. Creo que mi hermano se guardó uno de cuando era chiquito que armó en el colegio, ¿no? Sí. El modelismo, ¿te acordás la materia de modelismo? Sí. Un trabajo práctico. Pero bueno, te quiero decir, yo de todo lo que dice él, conozco 2 o 3. Y capaz que 2 o 3 sobre 8.000. Los conozco a todos y los quiero mucho. No sé, yo te digo, no tengo una fábrica muy grande, pero tengo 110 personas entre las 3 fábricas. Pero quiero decir, Marco, da la sensación que está diseñando políticas públicas para un grupo muy reducido, pero el impacto de esa política es para todo el sector. Pero yo te vuelvo a decir, ¿por qué a mí me subyugan y me ponen en el centro de la escena diciendo de que hay menos pobres cuando siempre hubo la posibilidad de comprar más barato? Porque vivís en otro mundo. Vos no te comprabas la ropa afuera porque era más barato, te comprabas porque prácticamente vivías afuera.
Claro. Vivís en otro mundo. Y cuando decís que los conozco a todos, ¿conoce los 8.000? Porque a esos 8.000 hay que sumarle 5.000 marcas. Y capaz que sí hay otros 2 o 3 que son marcas que importan. Qué sé yo, no sé, el CEO del Cocodrilo, no sé, y no creo que tampoco tenga, el hijo debe tener una cosita. A ver, pero Marco, bueno. le voy a sumar algo más a esto para meternos un poco en cómo está el sector, Sí. El impacto de las políticas en el sector. Habló Adorni, el jefe de gabinete, le hizo una pregunta a Luis Majul que no pudo contestar, pero quizá Marco Meloni puede hacerlo. La pregunta era esta. Entonces, vos vas y te compras un jean acá y te cuesta, no sé, vamos a poner números hipotéticos, $100. Sí. Barato. Importarlo te cuesta 25. Sí. Lo importás, Sí. dejás de comprárselo acá. Sí. Explícame dónde se pierden puestos de trabajo. Bueno, Marco, ahí Majul hace una laguna, no contesta. Si estuvieras en el lugar de Majul, ¿qué contestarías? ¿Dónde se pierde un puesto de trabajo? Primero Majul no contesta porque si contesta queda como un gil. Y te voy a decir... Y si no también, eso lo agrego yo, si no también, pero bueno, son sectores distintos de la audiencia. Bueno, pero pará, Sí. ojo. Una tiene razón y otra no. Te explico. Sí. Si el pantalón es importado, el otro... a ver, Levi's, decimos el nombre, Levi's lo importa, ¿sí? Sí. Y lo vende a lo que dijo él, no sé, $150. Lo que está haciendo es que decime cómo se pierde trabajo. Bueno, es posible que Levi's cierre a la larga ese negocio y todo lo que es la logística, el alquiler, pobre Irsa, y los empleados pierdan el trabajo porque la gente lo trae de una manera subterfugia, no sé. Entiendo. Bueno, en esa puede pasar. El problema es que arranca del 4º piso, otra vez, superficiales, con cliché, sin entender nada. Flaco, acá $25, un pantalón que no es de marca y capaz que no es el mismo, ¿para qué si lo podés conseguir a $10 acá también eso? Y te digo la verdad, falsificado, perdonando la palabra, sale 25 lucas. Si no llega a $20 y te lo probás. Y vos decís, pero el otro es auténtico, todo es hecho en Bangladesh. ¿Qué quiere decir? Que no está hecho por la sucursal de Los Ángeles de esa marca. La misma fábrica de Bangladesh, ¿sí? Sí. La misma, viste que a veces se corría la bola y la marca a veces la mandaba a hacer a la Salada o a talleres clandestinos. Pasa lo mismo a nivel internacional. Claro. Así que el desconocimiento de todo eso... Pero perdón, salvo que nosotros estemos pifiándole la mirada, que siempre puede ser, ¿no es cierto que no se pierden puestos de trabajo si vos dejás de producir acá que si importás? Absolutamente, te vuelvo a decir, absolutamente. Bien. Se pierden puestos de trabajo. En una parte se pierden poquitos, que es si es solo lo comercial, importador contra importador. Entiendo. Pero cuando haces el importador de 25, que dice él, ¿sí?, contra algo que se puede hacer acá al mismo precio, ¿sí? Entonces anda a hablarle a tus amigos de Irsa, Javito, que los matan con los alquileres, ¿no? Y las comisiones, y anda a ver, bueno, ¿por qué tenemos que ir hasta Avenida Libertador y al Patio Bullrich a comprar esa marca? Está claro. A ver por qué. Marco, una pregunta que por supuesto está vinculada, aunque no es del mismo tema directamente. Quería comentarles algo. Sí. Ojo, vamos a llamar una marca X, sí, ¿no? Cuyo costo es 100 y vende a 400 en el shopping. El gran negocio de las marcas no es el shopping, sino que es la franquicia. Ningún franquiciante está en un shopping porque no le da. Entonces, ¿qué pasa? Esa marca que vale 100 y vende 400 a los shopping, es muy probable que no gane mucho. Pero donde gana es que tiene, por ejemplo, una de las marcas más reconocidas de clase media, que empieza con un K, que he visto, tiene capaz 150 franquicias en todo el país, o 150 locales, de los cuales 50 locales, soy generoso, están en los shopping, pero hay 100 franquicias. ¿Y a cuánto se vende ahí ese shopping? Pero si está en la avenida en Constitución, poner en la calle Brasil, una de esa marca y lo vende igual que el shopping. No, porque cuando mirá que bien hecho está, costo 100,
le vende a 200, el negocio marca por 2, lo vende a 400. Y él vende al mismo precio en el shopping. El negocio es dar la franquicia donde haces, entre comillas, un pasamano sin pagar localidad, le metes el 100%. Claro. Así que el precio de las marcas, de la ropa de las marcas que están en los shopping, tiene esa dinámica. Por eso encontrás otras marcas alternativas y o copias a precios tan como inverosímiles, como yo te dije, inverosímiles. Marco, una remera, 4.000, 5.000 pesos normal. Sí. ¿No? Marco, la pregunta que quería hacerle tiene que ver con la reforma laboral, una discusión que va a ir creciendo en estos días, que ya está instalada. ¿Ayuda en algo a toda esta discusión que estamos teniendo que se reforme la actual ley de trabajo? Mira, yo estoy diciendo una metáfora, pero sabés que pocos se ríen. Y para mí es re ingeniosa. A mí me están trayendo una milanesa a la napolitana con papa frita y huevo frito y tengo cocida la boca. Acá el mayor problema es el mercado interno. No tengo demanda. Pero ya lo hicimos. No es nuevo. Esto es más viejo. A ver, no me voy a Martínez de O, porque estaban los milicos, no. Me voy a ir en un gobierno democrático. Te hacen la ley Banelco, te hacen los tickets canasta, tenías ley déficit cero. Tenías inflación del 0, 25% de desocupación y explotó todo. ¿Y cuál es la meta de ellos? Inflación 0, déficit 0, ¿sí? Apertura de importaciones, igual que Caballo. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué falló? ¿Sabéis qué falló? No generaste los dólares suficientes para ser autosuficiente. Y eso se hace con mercado interno, con impuestos internos. La ley Banelco ya existió y nos fue malísimo, no éramos competitivos, no éramos nada. Sí hay que hacer algo, pero es una condición necesaria y no suficiente y hay que ver cómo. Porque uno de los mayores problemas que tenemos son los juicios, donde capaz que se tergiversa y termina perdiendo el empleado, el patrón y ganan todos los caranchos, todo lo que está alrededor. Entonces, ¿que hay que modernizarla? Y hasta la CGT lo dice. Pero no hacer un mamarracho, como pasó con la ley Banelco, como pasó con los tickets canasta, que después quisieron colmear para seguir con eso, y donde tuvimos un 25% de desocupación. A mí me atás la boca y después me da de comer lo que me gusta. No puedo comerlo. ¿Cómo está el mercado interno? ¿Cómo? Es el mayor problema, más que las importaciones. ¿Vos sabés los importadores que se están cayendo? Es terrible. Lo que yo llamo paracaidista, pum, afuera todo. O sea, yo te iba a preguntar de la producción local, pero además los importadores también se están cayendo porque nadie compra, no hay demanda. Exactamente. Entonces vos tenías la voracidad del nuevo, después tenías el del medio, que era besado, pero no con tanta guita, dejó para la moto, y el que tiene guita y el que es avesado con experiencia, que dice, bueno, yo quiero hacer desaparecer unos cuantos que me están hinchando. ¿Qué hago? Precio de costo, me la banco. Uh-huh. Y el otro, pues se suicidó uno, es famoso en nuestro ambiente, ¿no? En Flores. Pero lo que te quiero decir, que se están quejando por el mercado interno. Y hago una apuesta doble contra sencillo. La importación este año va a bajar. Y viene subiendo de 2024, aunque el récord fue 2023-2022, y el 2025. El primer año 2020, en los últimos 15 años, desde que hay registro, que desde 2004-2005, las unidades récord fueron 2022, 2023 y 2025. Vos decís que en el 26 va a bajar y no necesariamente por protección de lo local, que va a bajar por no. Perdóname, no sé la historia, quizá me la perdí. ¿Dijiste que se suicidó un empresario? Sí. Es Vox Populi de la zona de Flores. ¿Ahora en este tiempo? Y creo que fue hace 40 días, dos meses. Sí. Y ojo, tendría otros problemas, pero evidentemente la desesperación hizo. Es Vox Populi eso, uh-huh. Es Vox Populi en nuestro ambiente, de Flores y esa zona, ¿no? Entiendo. ¿Qué pasa? ¿Dijiste que tenías 100 laburantes en este momento? Sí, tenía 120. ¿Cuándo tenía 120? Eso fines del 2023.
entre las 3 fábricas, y bueno, ya estamos en 99, creo. Empezamos primero sacando las horas extras, adelantando las vacaciones, suspensiones, achicamos los días, porque también la pregunta es, che, ¿cómo hiciste? ¿La pusiste? Y mirá, acá hay 3 maneras. El que la tiene infinita, la pone y en un momento va a decir basta. ¿Qué hace? La cierra, indemniza todo y cierra. Ya pasaron varios. El que está justeri o que tiene, en un momento va a decir, bueno, muchachos, vamos a hacer una cosa, mínima expresión, y vemos lo que pasa. Y me apalanco con el sistema financiero. Pero estos muchachos vienen y me ponen una tasa en dólares, una tasa en pesos, claro, del 50-60%, que es, cambiás un cheque y te cobran un 6% con todos los impuestos, ¿sí? Y mi competidor tiene esa tasa por año, y yo una temporada la hago en 4 o 5 meses. Tengo que bancar esa tasa, tengo un costo financiero de 5 por 6, 30, compuesto te da 32, 33, y el otro flaco está en el 3. Ya estoy sobrecosteado en un 3. Si te apalancás con el circuito financiero para bancarte, te vas al diablo. ¿Cuánto tenés que marcarle para bancar un 60% anual? Claro. Entonces, ¿quién es el que te hace descompetitivo? Entonces, vos cuando decís, te parás y ves a un empresario, tengo la plata, no necesito el circuito financiero, yo la pongo de contado, me banco la que viene, aprovecho los flacos que están desesperados, compro y revendo. Bueno, ese va a seguir existiendo. Marco, déjame hacerte te hago una última pregunta. Estamos hablando de Marco Meloni, ya cerrando la charla, vicepresidente de la Fundación Proteger, dirigente de Industriales Pymes Argentina. Yo me imagino que vos no tenías, por lo que te escucho, no tenías mucha expectativa de este gobierno, porque tenés mucha referencia del impacto de este tipo de políticas en otros momentos de la historia argentina. Pero supongo que muchos colegas, muchos otros empresarios textiles, en general el empresariado mayoritariamente tenía expectativas por este gobierno. ¿Conocés, no hay duda. ¿Conocés casos que sean así y cómo están? ¿Qué piensan ahora? A ver, no voy a nombrar en qué asociación, porque estoy en otras también. Estoy también en el MP 25M, ahí va el 100%, no lo votó, obviamente. Sí. Pero dio en varias cámaras el número de 60-40, lo dio siempre. El problema es que hay que tener la humildad, y algunos la tienen. Vos tenés 2 maneras. Hay 3 tipos de empresarios, que lo sigue defendiendo y esto va a cambiar, y era el único camino que nos quedaba, sin haber leído historia, ¿no? Porque este camino ya lo transitamos, más en los últimos 50 años, ¿no? El segundo, que dice, no dice nada, ¿sí? No dice nada, no hay comentario, ¿sí? Y el tercero, que está arrepentido. Si vos me decís cuánto, no te lo puedo cuantificar. Sí, está bien. Pero ¿sabés lo que sucede? Lo que no nos damos cuenta, muchos empresarios y mucha gente, que el capital de este gobierno fueron 3 para poder ganar las elecciones de medio término. 1 es tener un dólar quieto, anclado, que es un arma de doble filo, porque encarece al país y no te genera dólares, ¿no? 2, eso implica, encima, sin subir los sueldos, perdés mercado interno, lo que implica es que la inflación parezca controlada. Yo, con lo que pasó ayer y hoy, echar a un tipo porque no le tira los números que ellos quieren, ya me parece sospechoso, porque es Voz Populi que todos dicen, che, no es el 2.8. Entiendo, sí, claro. Pero vos sabés lo que pasa, que el dólar, si no es el 2.8 y es el 3.5, y si el dólar subió 0.5, claro, a mí en un mes me subieron los costos el 3% en dólares. Claro. Entonces, eso, yo pienso que está cejado esa opinión de este grupo que te digo también por un odio visceral
que no tiene nada que ver. Yo me acuerdo a los muchachos de la fábrica, le dije, miren muchachos, yo no les voy a decir a quién tienen que votar, pero vos tenés A y Z, mirá que en el medio hay un montón, no convaliden. Si no te gustan los otros, si sos antiperonista y no voy a votar nunca más en mi vida, en el medio tenías, y en esta elección especialmente, tenías a 10, 12 tipos. Sí, ahí aparecía la muy eficaz idea de cuál era el elemento más eficaz para aniquilar o a quien representaba efectivamente ese odio. Marco. Pero el arma igual secreta fue fantástica, fue la de Trump. Muchachos, ustedes se están muriendo de hambre. Si no les pongo la plata, se van al carajo. Claro. Marco. Imagínate que el empresario lo primero que hace, y encima si lo votó antes, y no, flaco, lamento, porque tiene esperanza de poder seguir. Te agradecemos mucho este rato, con mucha claridad y explicando las lógicas de un sector que está muy invadido por los clichés, como vos dijiste de arranque, y viene muy bien conocer esas complejidades. Un gran abrazo. Sí, gracias, es muy complejo y a lo que más me gusta es confrontar. Bien. Si tiene alguna duda Adorni, venimos y nos cruzamos y vemos quién tiene la razón. Echa la invitación. Esto es empírico, como dicen ellos. Claro. Número duro y empírico, ya está. ¿Cómo era que decía Fait, el juez de la corte? Decía, los datos son sagrados, los hechos son sagrados, la opinión no me acuerdo qué, ¿no? Algo por el estilo de decir. Abrazo grande, Marco, gracias. Igualmente, gracias a ustedes. Marco Meloni, vicepresidente de Proteger. Están pasando demasiadas cosas raras, pero hay una radio que nunca se apaga. No te dejes desanimar. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Colección Tapas que hicieron historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Tus oídos necesitan algo más que una cajita feliz. Radio Caníbal. Un banquete musical en AM530. Radio Caníbal. Los miércoles, de 1 a 3 de la mañana, Eduardo Fabregat musicaliza la vida. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Argentina desaparecida. Matar una generación en nombre de la patria financiera. El nuevo libro de Gustavo Campana. El neoliberalismo a sangre y fuego de la dictadura y los procesos que, en democracia, continuaron con el plan de Martínez de Hoz. Argentina desaparecida. A 50 años del golpe. Disponible en todas las librerías. Librería El Aleph presenta el libro del año. Proscripta y sublevada. Crónicas ardientes de una Argentina indomable. Dice Cristina Fernández de Kirchner. Roberto Caballero y Cintia Ottaviano recuperan para nuestra memoria histórica hechos y figuras. No se trata de saber historia, sino de comprenderla, porque el futuro tiene historia.
No te pierdas este libro con prólogo de Cristina Fernández de Kirchner. Sumate a la ola sublevada. Pedilo en www.aleflibros.com.ar y lo recibís en cualquier lugar del país. Nuevo en Ediciones Continente. La formación de la conciencia nacional, de Juan José Hernández Arregui. Un libro que rompe los mitos de la izquierda sumando el análisis de la conciencia nacional. Una obra vigente del intelectual que unió al marxismo con la experiencia del peronismo. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. Cuarteto Cedrón presenta Siempre Estoy Llegando. Domingos 1, 8, 15 y 22 de febrero a las 20 en Hasta Trilce, Masa 177, Capital Federal. Esto es simple, querida, como el globo de luz de los... No te pierdas a Juan Tata Cedrón y su cuarteto. Y la música viene, y a mi lado la música. Conseguí tus entradas por Alternativa Teatral. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan.
5 de la tarde, 20 minutos. Qué linda esta canción de León Gieco. Familia Rodante. Familia Rodante, hermosa, sí señor, hermosa. Es muy rutera. Muy rutera. Te dan ganas de ir ahí en la ruta escuchando la canción. Y para este tiempo, ¿no? Todavía febrero, muchas familias que arrancan el descanso. Algunas podrán viajar, otras no, claro, pero que arrancan su descanso y están en ese clima. Bueno, 5:20. En un ratito, ¿de qué hablamos, Luis Pablo? Bueno, vamos a repasar la agenda de reuniones en torno a la reforma laboral. Por un lado, los pasos que está dando el gobierno, que los viene dando hace rato, pero fundamentalmente nos vamos a detener en el sindicalismo. Déjame decirte que ahora mismo las dos CTA, en la sede de la CTA Autónoma, está haciendo una conferencia de prensa en la cual va a anunciar un plan de lucha que muy probablemente esté alineado con el que ya anunció ATE, el gremio de los trabajadores del Estado, para el día en el que la reforma laboral se trate en el recinto, que muy probablemente sea el 11, el miércoles 11. Pero hay que esperar a ver qué dicen las dos CTA ahora y vamos a repasar qué pasa con la CGT, fundamentalmente. Bueno, muy bien. Ya vamos con Néstor Restivo para hablar de internacionales. 27 grados 1/10 la temperatura. Reiteramos, no sé si sigue lloviendo todavía. No, ya paró de llover. Se despejó. Espera que me fijo mi aplicación, a ver qué dice. Arrancamos de vuelta para la playa. Vamos de vuelta. Sí, tirar a la basura, Luis Paesa. No, está en 27 y la que antes estaba bien se quedó atrasada, está en 34. No, un desastre. Terrible. Bueno, 27 grados 1/10 la temperatura. Mañana la máxima 33, no va a mejorar mucho la cosa. Alguien podrá decir, para esto no hubiera llovido nada. Pero bueno, qué sé yo. Si alguien anduvo por la ciudad y se mojó un poquito con esa agüita fría, no está nada mal. Se viene Néstor, internacionales, dale. Ideas en el mundo. Néstor Restivo. Que vuelvan las ideas. Restivo. Internacionales. Bueno, nos metemos con Cuba, habíamos dicho de hablar un poco lo que está pasando en la isla con las amenazas de Estados Unidos, pero hay que dar una vueltita para contextualizar un poco parado lo que hablábamos ayer de lo que sucede en Estados Unidos mismo, con esta crisis, esta fractura interna que hay, que claro, siendo Estados Unidos el país más poderoso del mundo, tiene consecuencias en todos lados. No es lo mismo que a Namibia o que a Pakistán o que a Sudáfrica se le ocurra hacer una política internacional y tiene impacto, ¿no? Estados Unidos la hace y tiene impacto en muchos lados. ¿Por qué digo esto? Porque Estados Unidos, lo que planteamos muchas veces, es que está en un periodo de retroceso a nivel mundial, pero que se despliega mucho en América Latina, sobre todo para cerrar, consolidar lo que ellos llaman el hemisferio occidental. Controlarlo para ellos y controlar también muchos pasos fronterizos o puntos neurálgicos del planeta, por eso Groenlandia y por eso Canadá, por el tema del Ártico, por eso el interés en Ushuaia en el canal de Beagle por el tema del paso del sur, los canales o los estrechos que hay en Medio Oriente donde pasa mucho petróleo, y ahí entra un poco el Caribe como un Mare Nostrum de Estados Unidos, donde es muy importante también la presencia estratégica. Mare Nostrum, dijo Luis Pablo. Bueno, se le dice así el Caribe respecto de lo que es para Estados Unidos, ¿no? Lo que era el Mediterráneo para el Imperio Romano. Claro. Ahora, el caso de Cuba no es tanto por un interés estratégico en ese punto, que también lo es, tampoco lo es como fue el caso de Venezuela y el asalto a Venezuela, el secuestro de su presidente. Dicho sea de paso, se cumple un mes de la detención de Maduro, cuyo gobierno, ahora presidido por Delcy Rodríguez, insiste y reclama, por supuesto, por su liberación, sino que es un tema más bien simbólico, ¿no? Que de eso quería hablar un poquito sobre Cuba. Estados Unidos se quiere fortalecer en América Latina, teniendo gobiernos muy afines en general, salvo el caso de Colombia, de Brasil y de México, nada menos, porque son países muy grandes. Dicho sea de paso, hubo elecciones en Costa Rica y ganó la derecha también, y sorpresivamente en primera vuelta. Es decir, veo un caldo de cultivo para que esta recuperación que pretende hacer Estados Unidos con una visión imperialista de nuestra región tenga campo fértil para crecer. Y en ese cerrar la región, lo de Cuba es, insisto, un tema más simbólico. No es por las riquezas, Cuba tiene sus riquezas, pero no es Venezuela, no es un país que tenga recursos críticos, minerales y otros que a Estados Unidos le interese. La orden ejecutiva, que aquí sería un decreto de necesidad de urgencia, un decreto de emergencia que ha establecido Trump, es ridículo por donde se lo mire. Cuba no representa ninguna amenaza ni para Estados Unidos ni para nadie.
pero es el argumento que él da para atacar y para presionar a que los países no le vendan petróleo. Es simbólico porque hace casi 70 años que esta obsesión de la derecha estadounidense, sobre todo de la gusanera de Miami, de los anticastristas, de terminar con el proceso revolucionario en Cuba. Como dijimos muchas veces, un hombre fuerte del gabinete de Trump es Marco Rubio, él mismo, un hijo de exiliados cubanos, un hombre muy vinculado a organizaciones criminales, de mafias que tienen que ver con los negocios de droga y demás, que tienen también una propensión muy, muy negativa que exista Cuba, un país donde no hay narcotráfico, donde no hay ningún problema como hay otros en la región. Y está esta obsesión de sacarse de encima simbólicamente eso, que para muchos en lo que es Estados Unidos y en la derecha norteamericana sería un gran trofeo, ¿no?, ofrecérselo a Trump. Lo que estamos viendo, para que los que nos siguen en YouTube, es una marcha de las antorchas que hubo en La Habana, muy muy masiva, donde mucha gente se expresa en forma patriótica y en forma de repudio a lo que está haciendo Trump. Y como digo, lo que está haciendo Trump es, con esa orden ejecutiva, es intentar castigar a que los países que le vendían o que le venden petróleo a Cuba, particularmente Venezuela, también México y otros, no logren abastecer a una isla que ya tiene problemas muy serios económicamente. Estaba leyendo, por ejemplo, las cifras del turismo en Cuba, cayeron mucho lamentablemente, salvo el periodo de pandemia. El turismo, que es una fuente de ingreso genuina y muy buena para Cuba, se ha derrumbado con esta crisis que produce faltante de energía, colapso de la luz en muchos periodos del año y demás. Y entonces tiene pocos recursos Cuba ahora para sobrevivir, y entonces Estados Unidos aprovecha y aprieta más el bloqueo que ya le viene haciendo hace muchos años. No hubo tantas expresiones de solidaridad, excepto retóricas de parte de China, de parte de Rusia. Quizás México es el país que está ayudando más. México hoy es el país que más le vende petróleo a Cuba. Dijo Trump, mintiendo como Caputo y como hacen todos ellos, que habló con Claudia Sheinbaum y ella aceptó las condiciones de no venderle petróleo. Sheinbaum dijo que le van a vender petróleo. Eso no es cierto. No es cierto, porque le está vendiendo. Porque hay una pregunta también respecto, por supuesto, de Lula y de Petro, pero de Sheinbaum en particular, sobre el rol que va a tener en este momento Estados Unidos y la región, ¿no? Bueno, Sheinbaum está propiciando ayuda humanitaria y también vendiendo petróleo con algunas dificultades. Hay que ver qué pasa con Venezuela, con esta negociación que hay con Estados Unidos, y puede seguir proveyendo de petróleo a Cuba. Y después hay también, según Trump, un diálogo abierto con las autoridades de Cuba, con el gobierno de Díaz-Canel, que el gobierno de Díaz-Canel niega. El gobierno de Díaz-Canel dijo que no hay un diálogo bilateral de ningún tipo, más allá que pueda haber contactos a nivel técnico, que siempre los hay. En cualquier enemigo siempre hay una vía diplomática indirecta que funciona, entre Cuba y Estados Unidos también la hay, pero no hay de ninguna manera diálogo bilateral, como sí dijo Trump, también fanfarroneando, diciendo que él ya estaba en contacto con los altos mandos cubanos, negociando y demás. Eso, según Cuba, no existe, ¿no? Cuba en todo caso, lo que dijo Díaz-Canel es que si llegase a haber un diálogo tiene que ser sobre la base del respeto mutuo y del respeto de la soberanía. Esa es un poco la cuestión. Hay un intento de ahogo, como le quisieron hacer a Venezuela, pero insisto, en el caso de Cuba es simbólico y sería, bueno, no solo sería muy penoso para América Latina que sucediera un episodio traumático en Cuba, sino un trofeo muy grande para Trump. Cuba no es Venezuela, hay que ver qué pasa. Estados Unidos tiene esta idea siempre de golpear y después de negociar. No hay un clima de acoso militar como lo hubo en Venezuela antes de fin de año, que después se concretó el 3 de enero, eso no existe todavía. Estamos pendientes de esa situación, insisto, en un contexto latinoamericano donde todo se está inclinando mucho a la derecha. Un elemento, Néstor, que no tenemos por qué desconocer, además, es el voto en las Naciones Unidas año tras año en contra del bloqueo a Cuba. Es prácticamente unánime, salvo Estados Unidos, Israel y ahora Argentina. Y alguno más que cada tanto se suma. Todos esos países que año tras año votan en contra del bloqueo a Cuba, porque lo que estamos hablando es de un bloqueo recargado en principio. Sí, subirle los aranceles, la medida es subirle los aranceles más, 50% creo, a aquel país que le venda petróleo a Cuba. Esos países ya hicieron un diagnóstico de este tipo de políticas y se manifiestan en contra. Ahora también deberían estar diciendo algo al respecto, y la verdad que la mayoría se mantiene callado. Sí. El tema es ver cómo logra Cuba, que ya tiene mucha gimnasia al respecto, pasar por encima de esta decisión total
totalmente unilateral e injusta de Trump para proveerse de lo que necesita para reactivar su economía. Me tomo de lo que dice Luispa y vos antes sobre las solidaridades internacionales. La gran esperanza de los países que hoy están siendo sometidos de esta manera por Trump es el pueblo estadounidense. Yo creo que, mi opinión, mi hipótesis es que la fractura interna de Estados Unidos, que no va a hacer colapsar Estados Unidos ni mañana ni pasado, es lo que va a motivar un cambio de escenario, porque no hay forma de que desde el exterior se tuerza la voluntad de lo que está haciendo Trump, desesperado por sus derrotas electorales, porque no le está funcionando bien la cuestión económica interna, pues está dispuesto a romper todo. En escala menor es lo que está haciendo Milei en la Argentina. Entonces, si eso no se resuelve internamente en Estados Unidos, yo creo que esa es la posibilidad que tiene nuestra región y el mundo en general para tener un escenario más pacífico. Gracias, Néstor. De nada. Ideas que vuelvan. De las personas que integran el gabinete nos encontramos que 55 de los 185 funcionarios políticos tienen participación en directorios de empresas privadas, y eso llama poderosamente la atención, sobre todo porque en algunos casos tienen participación en directorios de empresas del mismo sector de actividad en la que esos funcionarios deben construir la política pública que la regula, que la norma. Esto está regulado en muchas partes del mundo. Hay recomendaciones de la OCDE muy explícitas sobre la necesidad de evitar esto que se llama la puerta giratoria en el Estado, y si en un contexto de desmantelamiento y debilitamiento de las capacidades burocráticas vos a eso le agregás mayor penetración de intereses privados, es como que lo público, el interés público, es el que está quedando más debilitado en esta situación. Que vuelvan las ideas. Evitar esto que se llama la puerta giratoria. Que vuelvan. Nos metemos con Luis Pablo Gininger en la mirada, o por lo menos las acciones de las centrales sindicales respecto del debate por la reforma laboral que se viene. El intento de Patricia Bullrich, o del gobierno a través de Patricia Bullrich, es 11 de febrero en el Senado. 11 de febrero en el Senado, en principio, estaba dando vueltas a alguna otra fecha también, pero se está cerrando en estas horas. ¿Qué está esperando el gobierno o en todo caso el Senado, o Patricia Bullrich, que es todo lo mismo en este caso, para convocar y dar la fecha concreta? Bueno, terminar de tener los números sobre la mesa que le garanticen un voto favorable por la reforma laboral en el Senado para que luego pase a diputados. Hay dos libritos en el gobierno, como los viene habiendo con tantas otras cosas. Uno de los libritos, el mayoritario podríamos decir a estas horas, dice: necesitamos que la reforma laboral se apruebe en el Congreso en las sesiones extraordinarias de febrero. Para eso, si es necesario negociar alguna cosa, negociemos. Podemos sentarnos con la CGT, podemos sentarnos con algunos sectores vinculados a gobernadores que tienen alguna opinión, por ejemplo con el tema ganancias, no en la cuarta categoría, que es la que hace a las personas, sino que está en discusión el porcentual de ganancias en las categorías anteriores, la que tiene que ver con las empresas. Estos puntos son coparticipables, entonces si se baja ese porcentaje, bueno, a las provincias efectivamente le va a tocar menor recaudación, y eso es lo que están discutiendo los gobernadores con el gobierno nacional. Bueno, hay un sector que dice discutamos algunos puntos ahí, y hay otro sector muy duro de Sturzenegger y Santiago Caputo que dice no, si los votos los tenemos, avancemos con todo, vamos con nuestro proyecto de reforma laboral. En algún momento se discutió o se puso arriba de la mesa si un porcentaje de impuesto al cheque se podía coparticipar. También, entiendo que Caputo y Sturzenegger dijeron, sobre todo Caputo, por la afectación de la recaudación nacional, dijeron que no. Bueno, y las reuniones, por supuesto, son variadas y de distinto tipo. En el día de hoy, Patricia Bullrich con dirigentes radicales, dialoguistas, no únicamente radicales, pero en su mayoría radicales. Mañana miércoles en Casa Rosada la mesa política del gobierno también para tratar el tema, y del otro lado las centrales sindicales. En cualquier momento trascenderán las medidas de fuerza que las dos CTA están anunciando en este mismo momento en la sede de la CTA autónoma. Muy posiblemente, como decía hace un ratito, estén en línea con el anuncio que ya hizo ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, para convocar a un paro el mismo día que se convoque a la sesión en el Senado, esto sería el 11,
Y después hay otro sector, y esto es muy interesante en relación a lo que está ocurriendo con el mundo de los sindicatos y la CGT en particular, y es este encuentro que se hizo en la UOM, en la Unión Obrera Metalúrgica, del cual participaron 50 sindicatos, las dos CTA por supuesto, pero también sindicatos de la CGT, sindicatos industriales en su gran mayoría, para manifestarse con mucha más dureza que la conducción de la CGT en contra de la reforma laboral. Este sector, podríamos decir, el sector combativo de los sindicatos, no es de la CGT, son sindicatos tanto de la CGT como de la CTA, pero es un sector combativo que trasciende las fronteras de las centrales y está dispuesta a plantarse en la calle. Pablo Moyano está ahí, ¿no? Pablo Moyano no estoy del todo seguro que esté ahí. Lo conduce, por supuesto, Abel Furlan. No entiendo si podemos hizo decir, declaraciones en las últimas horas que... No sé si podemos decir con contundencia está parado en ese sector. Pero está convocando a medidas. Está convocando, digamos. Es mucho más combativo que la posición del triunvirato de la CGT, si a eso va tu pregunta. Hay dos medidas concretas. Este sector todavía no habla de paro nacional, pero sí ya está convocado para este jueves 5 una movilización en Córdoba, y el martes 10 una movilización en Rosario. Son movilizaciones sindicales, insisto, de sindicatos que integran tanto la CGT como la CTA. Este sector apuesta a que sea la CGT la que convoque a un paro nacional, también el 11 de febrero. Con lógica, o cuando sea. Necesitas... Con total lógica, necesitas el aval. Fuerza, que tenga capacidad de daño, digamos. Esto todavía no ocurrió. ¿Cuál es la novedad de las últimas horas? El próximo viernes, este viernes que viene, el viernes de esta semana, finalmente la CGT convocó a un consejo directivo, a la reunión de consejo directivo. Ahí va a haber novedades, será el primer paso. No creo que haya un anuncio de paro el mismo viernes, pero sí será el primer paso con el núcleo principal de la CGT reunido para ir convocando a un plan de lucha. Ahí va a ser interesante ver, por ejemplo, en la movilización en Córdoba, uno imagina que hay intención de conversar, presionar, seducir, interpelar a los gobernadores de esas provincias, tanto de Córdoba como de Santa Fe. Hoy escuché que Jorge Duarte, nuestro compañero aquí en la radio, que integra el equipo de Siempre Soy, que conduce Daniel Tonietti y referente de Infogremiales, dijo que se estaba dando de baja esa reunión. Sí, eso se aclaró. Efectivamente, la reunión con Yarlora iba a ser en estas horas. Esa reunión no va a tener lugar tan rápido como estaba previsto, pero la reunión sigue en pie. Lo que están diciendo de los dos lados, hasta donde entiendo, es que la reunión sigue en pie, simplemente se corrió la fecha de la reunión. Y en el caso de Santa Fe, digo porque si alguien entra a los portales de los principales diarios en este momento, están hablando del fracaso de las reuniones de la CGT con los gobernadores. Y esto no es así, por eso los sectores salieron a aclararlo. La reunión con Córdoba se va a hacer, no ahora, o no hoy. Y la reunión con Santa Fe nunca estuvo previsto que fuera con Puyaro. Nunca estuvo eso sobre la mesa. Sí se van a reunir con algunos funcionarios de la provincia de Santa Fe y la reunión va a ocurrir, pero no estaba previsto que en la agenda que la reunión fuera con Puyaro. Salieron también a aclarar eso porque, están ensuciando el río, digamos, ¿no? Claro. Bueno, yo entiendo que el principal activo que tiene hoy trabajadores y trabajadoras de la República Argentina tiene que ver con su capacidad de movilización y la de los referentes gremiales. Es decir, el momento de los gremios. Ya hablamos ayer sobre la CGT echando de la culpa a la política. Ya lo hablamos, ¿no? ¿Con quién? Con Teresa García, ¿no? Conversamos el tema. Lo miro, ahí debería estar el análisis. Voy hacia el análisis del gobierno. Y por lo que me cuentan, Patricia Bullrich está pero permíteme, reclamando... antes que te metas en eso, es un tema, porque coincido con vos, estos 50 sindicatos industriales también coinciden en que la fuerza te la da la gente en la calle, las medidas de fuerza, etcétera. La conducción de la CGT insiste en que hay que avanzar en las reuniones políticas, en las discusiones y ganar voluntades dentro del Senado, dentro del Congreso, si querés, en pos de
la discusión cara a cara. Pero se pueden hacer. Exactamente. No es excluyente, bueno, digamos. pero hasta ahora es excluyente. Claro. Hasta ahora es excluyente. Bueno, yo, por lo que entiendo, Patricia Bullrich empieza a reclamar, dame más herramientas para hablar con los jefes de bancada en el Senado que responden a los gobernadores, porque no tengo que ofrecer. Si cada vez que salimos que aparece un planteo de mejorar algún grado de coparticipación de impuestos, la respuesta es no, definitivamente, ni tampoco bajar el tema ganancias. Y me hace acordar a Francos en algún punto en lugar de Patricia Bullrich. Sí, está ocupando ese lugar de alguna forma, sí. Pero no es Francos. Más allá de que Santilli también está teniendo muchísimas reuniones. Está bien, sí. Santilli. Es Bullrich. Es Bullrich y es Santilli. Claro, Bullrich no es ni Santilli ni Francos. Claro. Hay que ver cómo se dan esas situaciones. Insisto, no quiero depositar la esperanza de que no suceda una reforma laboral que sería realmente bisagra en la historia argentina. Sí. El mundo laboral, antes y después de esa reforma, es completamente distinto. Y para buena parte de los trabajadores va a ser un antes y un después, sin duda. Y además, hablaba Néstor de lo simbólico, el mensaje que da es un momento de rediseño por completo y que puede quedarse mucho tiempo. Por eso me parece que es solo un análisis político lo de Bullrich y qué le pasa a Bullrich con su propio gobierno y cómo ofrece negociaciones con gobernadores. Lo demás está después, pero bueno, también es un elemento. Muy bien, gracias Luis Paz, 5:40. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. ICBC. El futuro nos inspira. Aini o Leviatán, Comunidad Política o Monopolio del Poder, de Diana Baraceras. Un libro sobre dos maneras irreconciliables de pensar la política. La lógica del don, de raíz originaria y popular, basada en el compromiso de reciprocidad y equilibrio entre personas, grupos y naciones. Y la lógica de la dominación, impuesta con el colonialismo que asegura el poder del más violento sobre otras formas de organización y gobierno basadas en la justicia y el bien común. Nuestros pueblos transitan históricamente ese abismo. Aini o Leviatán. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus, libros para una cultura de la integración. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar
y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. Hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El cafecito político. Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? El cafecito político. Somos del grupo Los Salieres de Charlie, le robamos melodías a él. Primer cafecito político de este 2026. Mirá si es importante. Juan Carlos Junio, ¿cómo anda? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo está la muchachada? Muy feliz año. Vuelvan? ¿Cómo muy feliz estamos año. de ideas? Estamos, bueno, ahí estamos. ¿Esto es en vivo? Charlie, esto de Bullrich, sí, es en vivo. Arrancamos con reforma laboral. Te cambio un poco los planes. Patricia Bullrich está hablando antes o después de reuniones con distintos referentes de bloque de la oposición, sacando, por supuesto, a Fuerza Patria. Me dice Charlie si lo podemos escuchar, y lo compartimos con Juan Carlos y analizamos, por supuesto, algo que acabamos de analizar con Luispa respecto de las centrales sindicales. Pero claro, hay un punto que es ver cómo se mueve el gobierno con los gobernadores, qué ofrece y qué es lo que tiene. A ver, Patricia Bullrich. Esta ley va a ser una ley histórica, un cambio que va a permitir tener un mercado laboral y un crecimiento de las empresas, un crecimiento de los puestos de trabajo que va a favorecer muchísimo al país. Así que hoy hemos estado revisando artículo por artículo y vamos a llevar un acuerdo consolidado entre todos los bloques respecto a la ley laboral. ¿En cuáles va a haber cambios? ¿En cuáles va a haber cambios, senadora? Son profesionales, día uno. Tenemos los números necesarios, tenemos un compromiso. De acá al viernes vamos a terminar de hacer la redacción final y el lunes vamos a ya cerrar el dictamen definitivo. Hemos aceptado muchas propuestas, muchos cambios. ¿Cuáles son los cambios? Los cambios los tenemos bajo 4 llaves porque creemos que es importante mantener el acuerdo entre todos, así que hemos decidido que los cambios se van a dar a conocer recién en el recinto. ¿Alcanzaría este preacuerdo con los jefes de los bloques dialoguistas a lo que pase con los gobernadores y el diálogo que tiene, por ejemplo, Santilli con ellos? Bueno, nosotros con Santilli estamos al habla todo el día. Quizás uno de los temas que todavía falta es el tema de si ganancias es aceptado o no. Ese es un debate que se está haciendo entre el ministro del Interior, el ministro de Economía, los gobernadores. Nosotros hoy hemos estado discutiendo el tema, hemos hecho algunas alternativas que yo mañana voy a llevar a la mesa política del gobierno. Bueno, Patricia Bullrich en las afueras del Congreso, después de la reunión con referentes de la oposición. No parece haber, Luispa, mucha novedad respecto a lo que decíamos recién. No, Está en negociación, sí la posibilidad de modificación. La novedad es que en todo caso ella sale de esa reunión diciendo que los votos ya los tiene y que escuchó algunas de las propuestas o algunos de los reclamos y aceptaron tanto ella como ellos, ¿no?, las distintas posiciones. Todavía no tema ganancias, eso no parece haber Así acuerdo. Y entonces mañana va a la Casa Rosada, a la reunión de mesa política. Y ahora los planteo. Juan Carlos, ¿cómo estás viendo el tema? Bueno, más allá de cómo lo estáis viendo antes de estas declaraciones, pero el momento del debate. Lo que ella, si uno puede tratar de sacar en limpio de estas opiniones un tanto crípticas, yo creo que son engañosas o más bien contradictorias, porque primero, ¿qué haremos de esto? Vamos a crear puestos de trabajo.
ya sabemos que eso es falso. Ya flexibilizaciones y reformas laborales hubo varias en la Argentina, jamás se crearon puestos de trabajo. Así que eso es un argumento, así ella lo dice, casi diría por obligación, circunstancialmente, incluso con muy poca convicción. Sí, ahora, no hay mucho empresario que convalide esto, digamos, ¿no? No, nadie, y no hay ningún antecedente de verdad. Todos saben que se crea trabajo si hay crecimiento de la actividad económica. Perdón, voy a agregar un matiz a eso, porque es cierto que no hay empresarios, sobre todo empresario pyme, que son los que mayormente dan trabajo en un país como la Argentina, que digan que van a contratar a partir de la reforma. Lo que sí hay, me parece, Juan Carlos, es un avance en términos ideológicos muy importante sobre la clase trabajadora, y eso sí es bien recibido por el poder económico. ¿Vos querés decir que esta idea del gobierno de que se va a crear trabajo y que se van a blanquear los trabajadores no registrados ha penetrado en una parte de la clase trabajadora? ¿Eso me estás diciendo, No, Pablo? digo que el poder económico, aún sabiendo que no va a emplear más, que el poder económico entiende como la posibilidad de doblegar al movimiento obrero organizado. No, el poder económico, claro, tiene un apoyo irrestricto a la ley. Todas las organizaciones empresarias y todos los líderes de las organizaciones empresarias grandes, excluyendo a las pymes, apoyan decididamente a la ley, porque no es que a los empresarios les interesa crear trabajo. A los empresarios les interesa aumentar su tasa de ganancia, y con esta ley se van a abaratar las indemnizaciones, van a pagar menos impuestos, porque van a pagar menos aportes patronales por el capítulo impositivo, etcétera, etcétera. Van a tener negociaciones que van a ganar más plata, porque van a ser por empresa y no por sindicato. O sea que está claro que las organizaciones sindicales, las organizaciones patronales la apoyan. Ahora, ella dice, recién, estamos revisando, pero el acuerdo está elaborado. Entonces, ¿están revisando o el acuerdo está elaborado? Primera contradicción. Después dice, estamos revisando, pero tenemos los números. Y por otra parte dice, vamos a revisar la redacción final. Por lo tanto, es ambigua y contradictoria lo que ella está diciendo. A mí no me deja la sensación de que va a generar algún cambio, ni me deja la sensación que se va a sostener firmemente en la letra original del modelo. O sea, francamente creo que las declaraciones de ella ahora sirven de poco y nada. Bien, está muy bien. Tampoco podría salir a decir, no, la verdad que está complicado el asunto, ¿no? No, lógico. Por eso es críptica. Pero uno podría inferir cierta tendencia, cierta inclinación a unos días de la ley, del tratamiento, ¿no? De la ley. Sí. La ley está por verse, que da indicios claros de una cosa o de otra. Para mí es contradictoria y ambigua. Bien. Juan Carlos, quiero que dialoguemos un poco sobre un hecho de alto impacto que en cualquier otro momento de la historia argentina y con un gobierno desde un conservadurismo progresista hacia la extrema izquierda hubiera sido un escándalo, y es el tema del INDEC, que yo lo resumiría de la siguiente manera. Hace el INDEC, yo no sé si fue octubre o septiembre del año pasado, en una publicación, está escrito, si lo buscamos anuncia que ya está listo el nuevo termómetro de la inflación, el nuevo indicador, y que lo va a poner en marcha a partir de enero del 2026. Y cuando todo eso se está por poner en marcha, renuncia el titular del INDEC, y el gobierno dice, en boca de su ministro de Economía, no, la verdad que hasta que no baje la inflación no vamos a medir con el que va, vamos a seguir midiendo con lo que ya sabemos que está desfasado. Explícame esto, Juan Carlos, explícame por qué no es un escándalo de proporciones. Mirá, yo no te lo puedo explicar, en primer lugar porque es inexplicable, porque esto sí que es una contradicción en sí mismo, y es una falacia muy pero muy flagrante, porque el papel del Toto Caputo ayer es penoso, ¿no? Es una vergüenza. O sea, está diciendo,
no vamos a modificar el índice porque nos va a dar feo, ¿no es cierto? Es más, en realidad este índice ya debió ser modificado, dejémoslo de muchos años atrás, porque está perimido la técnica de este índice y los indicadores que se toman hace muchos años. Pero en el 2025 ya debió haber sido modificado y no se hizo en todo el año pasado porque era un año electoral y se ve que este hombre Labaña concedió no modificar el índice, que él lo viene elaborando hace años técnicamente con su equipo, porque era un año electoral. Le hizo una concesión política al gobierno de Milei. Tampoco es con la renuncia a Labaña hay que darle el sable corvo de San Martín, digamos, ¿no? No, nada, para mí no hay que darle nada. ¿Qué querés que te diga? Precisamente por todo esto que yo siento y que veo, que este índice está totalmente demorado y él ha sido partícipe de esa demora. Esa demora es un modo de decir que es una mentira el índice, pero no es una mentira a partir de enero de 2026, es una mentira como mínimo todo el 2025, dejando de lado, reitero, todo el periodo anterior. Por lo tanto, yo creo que eso que vos dijiste al inicio de los conservadores progresistas, pensémoslo entre paréntesis. Si hay tal cosa. Es un contrasentido. Mirá que yo conozco mucho progresista conservador, ¿eh? No. Lo que pasa es que no son progresistas. Bueno. Pero bueno, si podemos hacer la digresión, los conservadores son los que quieren conservar el statu quo, lo existente, y que jamás haya ninguna modificación. El progreso es precisamente la modificación de lo existente con un sentido de mejorar la vida de la sociedad. Pero creo entenderte lo que vos decís. Mirá que hay programaciones de radios enteras, de progresistas conservadores, pero está bien, cerremos la No, digresión. para mí no son progresistas, Bien, eso Corea del Centro, no sé quién decís vos, son otra cosa muy distinta al progresismo, aunque acepto que hay matices dentro de los núcleos conservadores, ¿no? Hay matices, no tengo la menor duda, pero bueno, volvamos. Lo que estoy de acuerdo es que desde que apareció la noticia ayer a hoy, no hay nadie que no o tartamudea, los que son conservadores y los que son de derecha y los que son mileístas directos, a obviamente toda la oposición o todo digamos periodismo o núcleo comunicacional que sostiene, yo diría, cierta ética y cierto respeto a una conducta de honestidad, digamos, ¿no? De que hay ciertas cosas que uno puede tener una opinión a favor o en contra, pero hay que mantener una honestidad intelectual. Todos al unísono están a estar. Por lo tanto, yo creo, como muchas otras cosas que hemos charlado, que van a pagar un costo político importante. Esa sensación de invulnerabilidad, de inmutable del gobierno en esta coyuntura, francamente creo que no existe. Van a pagar un precio importante por esta pirueta vergonzosa. Está claro que crece en la opinión pública, en la gente, va a crecer la sensación de que los precios, porque lo que importan son los precios de los productos que todo el mundo tiene que comprar todos los días en la verdulería, en la carnicería o en la panadería, y lo que está claro que lo que dice el gobierno es mentira porque los precios pasan por otro lado. Sí. Hoy hablábamos con un empresario textil, no lo habíamos contemplado eso cuando hablábamos sobre lo que significa en los índices salariales, en las jubilaciones, y este empresario textil nos decía, si efectivamente me estás cameleando la inflación y entonces después la actualización del dólar no es la que efectivamente ocurre, yo a mí me aumentan los costos en dólares muy importantes, tengo un problema muy serio. No lo habíamos contemplado eso y también tiene un impacto en ese sentido. Ahora el gobierno, nos quedan 2 minutos, Juan Carlos, pero el gobierno dice, lo que pasa es que no nos parecía justo que a la sociedad le mostráramos una doble medición que no se pudiera comparar con lo que venía ocurriendo, porque entonces podía debilitar
toda la acción que el gobierno hizo respecto de la baja de la inflación. Más allá de que sigue confesando por qué interviene el INDEC, yo entiendo que en los procedimientos estándares de modificaciones de indicadores, durante un tiempo prolongado, que son varios meses en algunos casos, se pueden mostrar los dos indicadores. Y entonces no tendrías ese problema. Pero lo que importa, el indicador tiene que responder a la verdad de la economía. Todo lo demás son opiniones subjetivas. Lo que dice el Toto, que yo acabo de hacer una nota del axioma del Toto, sí. Hay desinflación porque yo quiero. Lo que importa es cuál es el indicador técnico que indica y expresa cuál es el nivel de aumento de los precios y cuál es el nivel de la inflación. Todo lo otro es literatura. Por lo tanto, ellos lo que tienen que hacer es asumir un indicador de la inflación que se corresponda con una combinación compleja de los distintos aumentos de precios que hay en la economía, que yo sé que es una cosa compleja, para eso están los técnicos, y que ahora todo el mundo ya sabe que está muy fuerte el tema de los aumentos de tarifa y que ellos no lo quisieron incorporar porque le cambiaba el índice. Uh-huh. Por lo tanto, lo que es literatura, lo que importaba era que hagan un índice que se corresponda con lo que son los aumentos de los precios en toda su complejidad, claro. Servicios, alimentos. Todo lo otro es literatura, insisto, mentira. El índice de precio que van a dar es falso. Para otro registro de narración, no sé si tiene que ver con una comedia, una comedia inglesa, ¿no? Una cosa por el estilo. Pedro Lines, el actual titular del INDEC, hasta hace un ratito había hecho un posteo en LinkedIn buscando laburo. Es muy fuerte. Estoy buscando un nuevo puesto y agradecería apoyo. Si alguien sabe de alguna oportunidad o simplemente quiere que nos pongamos al día, puede enviarme un mensaje o dejar un comentario. Open to work. Open to work. Fantástico. Sí, la verdad que como en la vida está repleta de grotescos. Es un grotesco. Otro grotesco, otra vergüenza, pero no es un grotesco para divertirse, sino que es una vergüenza, porque todo es una burla al pueblo, es una burla a la sociedad. Yo confío en que de un modo u otro la sociedad va a acusar recibo, y además confío en que, volviendo al tema original de la contrarreforma esta laboral, va a haber en los próximos días, va a haber una situación de conflictividad y de debate muy intenso, ¿no? Va a ser un paseo, como ellos quieren dejar la sensación de que, como dijo esta chica, nosotros tenemos los números, tenemos todo resuelto. Eso no es así, no es verdad. Juan Carlos, el jueves la seguimos. Un abrazo grande. Chao. Juan Carlos Junio, el cafecito que nos tomamos habitualmente un par de veces por semana. Y con esto vamos cerrando el capítulo de hoy de Que vuelvan las ideas, el segundo de este 2026. Déjame una muy cortita. Sí, acaba de anunciar por la red social X Manuel Adorni, el jefe de gabinete, que el Hospital Garrahan... Que se pierden empleos. Bueno, exactamente, que el Hospital Garrahan, cuya conducción responde al gobierno nacional, solicitó el desafuero de 10 gremialistas para proceder con sus despidos. Dice el tuit: tras haber dirigido y tomado ilegalmente las oficinas de la dirección del establecimiento en octubre de 2025, el motivo del conflicto, la pretensión de cobrar por días no trabajados, esto es los días de huelga. Claro. Además, otras 29 personas recibirán sanciones y termina la era de la izquierda intentando vivir a costa de los argentinos de bien, está llegando a su fin. Esto dice Adorni, déjame contextualizarlo muy rápido. Mañana ya estaba convocada, sigue convocada con más razón todavía, una movilización en las puertas del Hospital Garrahan para las 4 de la tarde. La razón por la cual se había convocado es porque hay 44 trabajadores sumariados, a 10 de los cuales le están pidiendo el desafuero. Esto anuncia Adorni, por haber precisamente peleado por salarios dignos y todos los reclamos. Es una lucha que triunfó. Lo que está haciendo el gobierno es pedir el desafuero de sindicalistas votados legalmente por sus compañeros, que tomaron medidas de fuerza, hicieron un reclamo y ganaron la pelea. El gobierno cedió al planteo de los trabajadores. Bueno,
Por esto digo, redoblar la convocatoria mañana a las 4 de la tarde en la puerta del Hospital Garrahan a defender los puestos de trabajo y a defender sobre todo la posibilidad de luchar por los derechos, ¿no? Y allí estaremos en la cobertura. Néstor, buena jornada. Hasta mañana. Lo mismo Luispa, gracias a todo el equipo de que vuelvan, a ustedes por estar allí. Quédense en la 530, nosotros mañana a las 4 aquí reiteramos.